nuestro proyecto Previniendo el Fraude con los Data Cracks. Nuestro equipo de cracks está conformado por Juana Valentina Sánchez, Sergio Hernán Pinzón, Jolman Ferley Salinas y Alejandro Murcia. El fraude es un tema que ha acechado y ha afectado tanto a las personas jurídicas como a las personas naturales. Y es que no hay nada más delicado y que genere frustración que el fraude. Nosotros, los Data Cracks, entendimos ese problema y vimos cómo en la pandemia las personas estaban al acecho de este tipo de delitos. Muchos han sido los entrenamientos que se nos han brindado, como por ejemplo, no abra este mensaje, no abra un correo electrónico de un dominio diferente a Gmail, Hotmail, a los conocidos, pero poco se ha hablado de identificar signos de transacciones fraudulentas, esta vez visto desde el punto de la persona jurídica, es decir, los establecimientos. A partir de nuestros modelos, los cuales les presentaremos a continuación, pretendemos identificar cuándo una transacción es fraudulenta o no, para que se lleve lugar a la debida diligencia y pues al debido manejo sobre la transacción. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en detalle con el procedimiento realizado. Para nuestro modelo vamos a tener en cuenta una base de datos que tiene las siguientes columnas. La primera de ellas es la fecha de la transacción. Tenemos si tiene tarjeta de crédito o la tarjeta de crédito, el número, el nombre del comercio, la categoría, el monto de la transacción que se hizo, el nombre del pagador, el apellido, el género. Estos son prácticamente información de cada uno de los usuarios, dirección del pagador, ciudad, estado, código, latitud, longitud, población, ocupación, fecha de nacimiento, el ID de la transacción, el tiempo y la latitud y la longitud en donde se hizo la compra. Y por último queremos nosotros desarrollar o tenemos una variable binaria que nos dice si la transacción es fraudulenta o si es genuina en caso de que sea correcta, y tomaría el número 0. Realizar nuestros modelos lo hicimos a través de un notebook con programación de Python, y lo primero que hicimos fue importar las librerías necesarias para hacer los modelos, ya sea de máquinas de soporte vectorial, para seleccionar las variables, de PCA y PLS, y las librerías de árboles boosting y aprendizaje lento. Después, lo que hicimos fue cargar los datos. Nuestra base de datos está en tipo CSV, se llama transacciones, y podemos ver que tiene 24 columnas y 200.000 datos, filas como tal. Pero 2 de esas columnas realmente no nos funcionaban, que eran las unnamed, que no tenían ningún tipo de información valiosa. Entonces, lo primero que hicimos fue eliminar esas 2 columnas para tener en total 22 columnas restantes. Pasamos a ver la información de cada una de estas columnas y nos dimos cuenta que 5 de estas variables eran de tipo int y 17 eran de tipo string o de tipo texto, pero habían algunas variables como de tipo fecha, de tipo numérica, que la estaba tomando como de tipo texto. Entonces pasamos a hacer nuestro análisis preliminar de las variables. Lo primero que realizamos fue hacer o procesar las variables de tipo fecha para sacar el año, el mes, el día, la semana y la hora de la transacción, y tenerlo en número de semanas, y así poderlas indexar con ceros y unos. Después hicimos un loop para determinar los datos de las variables creadas, para ver que lo estábamos realizando correctamente, y efectivamente tuvimos los resultados, y pasamos a procesar la variable AMT, que en realidad es numérica, pero estaba con tipo string. Entonces lo que hicimos fue reemplazarla para que estuviera en tipo float, y realizamos una descripción para comprobar que estaba tomando los datos correctos. Cargamos después lo que es la variable DOP para sacar el año de nacimiento y poder agruparlas en décadas, que es muy importante para sacar nuestros modelos. Listo, posteriormente lo que hacemos es calcular la distancia con un programa que se llama MAT, un paquete que incorporamos en nuestra librería, para así calcular la distancia en la cual se realiza la transacción y la distancia del comercio. Esto es algo muy interesante porque nosotros entenderíamos que a mayor distancia en la que se reside y el establecimiento de comercio, hay una mayor probabilidad de que esta transacción sea fraudulenta. Entonces aquí lo que hicimos fue, por medio de latitud y longitud, a partir del programa MAT, calcular dicha distancia entre el establecimiento de comercio
y la ubicación. Bueno, para explicar un poco las variables que vamos a usar en el modelo, construimos unos histogramas de algunas variables para ver su distribución. Algunas tienen un comportamiento similar a la teórica distribución normal y otras no tienen ningún parecido con alguna distribución conocida. Aquí hacemos un comparativo entre las variables y pues lo que queremos predecir, el fraude. Vemos que de acuerdo al monto, si es un monto elevado, superior a 6, pues con una media de 6 puede ser un fraude. En cuanto a la distancia, no hay relación directa o significativa entre el fraude y la distancia. Para el género hay una proporción mayor para fraude en hombres. En el 2020 pues, se incrementaron un poco los fraudes en las transacciones que tenemos en la base de datos. En cuanto al mes de la transacción, vemos una tendencia a que enero y febrero tienen una mayor cantidad de fraude. Para el día de la semana, vemos que el viernes, el jueves y el miércoles tienen la mayor cantidad de fraudes. Acá es muy importante esta variable, ya que nos muestra que después de las 10 de la noche y hasta las 3 de la mañana, las transacciones son muy riesgosas de ser un fraude. Acá vemos que las personas mayores tienen la tendencia o la probabilidad de tener un fraude por encima de las personas más jóvenes. Y vemos 3 comercios o 3 medios por donde se hace la transacción. Por internet, mixto y grocery stores. En cuanto a profesiones, cualquier profesión es víctima de fraude. Llama la atención que abogado es la que menos transacciones fraudulentas tiene. Modelos, luego de ya haber hecho todas las limpiezas, de haber revisado como esas variables importantes, entonces miramos qué modelos podemos utilizar. Por un lado, entonces, con una regresión logística, a partir de los coeficientes podemos identificar qué tipo de variables son las que son más importantes. Entonces, en estos coeficientes, que serían de coeficientes de valor positivo, vemos que las horas de transacción entre las 11 y las 10 y las 11, la hora viene a ser como fundamental para saber si la transacción es fraudulenta o no. Entonces, esta pues, viene a ser unos coeficientes muy altos. Si vemos la misma relación, pero con coeficientes negativos, lo que observamos es que pues, es como creciente esa relación. Sin embargo, pues si nos fijamos como en las últimas 2 o 3 variables de coeficientes negativos de gran valor, vemos que, por ejemplo, la hora de la transacción a las 4 de la mañana, pues también es muy importante. La categoría, pues, si también es de comida o de cena, pues también viene a ser una transacción, pues, un coeficiente muy alto. Y también, pues, la categoría, si es en casa o no, pues viene a cobrar pues mucho interés, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver como esas variables que son importantes. Aplicamos 2 modelos, uno de ellos, como mencionaba, es la regresión logística. Con ella logramos tener una accuracy o una precisión del 97.67%, y lo que vemos es que pues, se logra clasificar muy bien qué tipo de transacción es fraudulenta o no es fraudulenta. ¿Sí? Tiene una muy buena precisión. Sin embargo, decidimos aplicar también el modelo de Random Forest, lo aplicamos a nuestra información, y con ello obtuvimos un área bajo la curva del 0.99. ¿Qué quiere decir? Que pues, es un muy buen clasificador y nos permite saber si la operación es fraudulenta o no. En este sentido, dado el buen desempeño que encontramos en este modelo, decidimos quedarnos con este modelo